días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de un camino judicial para vencer la imposición del Congreso que favorece al crimen organizado. Cómo la justicia peruana está tratando de revertir las nefastas consecuencias del apoyo del Congreso a bandas criminales. También, por supuesto, vamos a hablar del respaldo al ministro del Interior por parte de la presidenta y del presidente del Consejo de Ministros. Y acabaremos el programa hablando de la huelga de SUTEP y del ultimátum de los directores de Petroperú. Pero para empezar tenemos que hablar de nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y empecemos por lo que es la resistencia judicial. ¿La resistencia a qué? La resistencia al crimen organizado, a las mafias, incluyendo el crimen organizado desde el poder. Ayer se conoció una resolución del doctor Jorge Chávez Tamariz. Por favor, el juez estableció que Vladimir y Valdemar Cerrón seguirán siendo investigados por organización criminal porque este juez, Jorge Chávez Tamariz, ha declarado inaplicable la ley 32108, la infame ley 32108, que está siendo, como les hemos explicado en varios programas, invocada por todos los delincuentes del Perú para que se les saque el tipo organización criminal. En algunos casos con éxito, como ha reportado El Comercio este fin de semana, ya hay una banda de, por ejemplo, traficantes de seres humanos, traficantes de migrantes, que han tenido que ser puestos en libertad, porque ya no se les puede imputar crimen organizado. Los extorsionadores, ya no se les imputa crimen organizado. Los sicarios organizados en bandas para asesinar, no se les puede imputar crimen organizado. ¿Todo por culpa de quién? Del Congreso de la República. Pues bien, el doctor Chávez Tamariz encontró un camino que parecía imposible. A ver, en el caso de los crímenes de lesa humanidad que se han declarado prescritos por el Congreso peruano en contravención directa de un tratado de Naciones Unidas que se llama Tratado de la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, ¿ok? En ese caso tenías el tratado, y ese tratado además es un tratado de derechos humanos que tiene rango constitucional. Por lo tanto, el control difuso, el que hace cada juez, se ha venido aplicando, y hasta ahora nadie ha podido gozar del beneficio que les da aparentemente la ley Rospigliosi Cueto. ¿Por qué? Porque había una convención, el Poder Judicial la ha aplicado inmediatamente, la Corte Suprema en el caso Urresti ha dicho que este crimen es imprescriptible. Entonces, más o menos que el Estado de Derecho se ha podido defender, pese a los embates del Congreso. Pero en el caso de criminalidad organizada, yo pensaba, tal vez ustedes también, que no había un tratado tan claro. Y me equivoqué. El doctor Chávez Tamariz lo encontró. Y es la Convención de Palermo. Lo que ha dicho el doctor Chávez Tamariz es, no puedo probar que esta norma sea inconstitucional, porque no hay una norma en la Constitución que diga, ¿no es cierto?, que no puedes modificar la ley penal, aunque parezca increíble, para beneficiar a delincuentes. A nadie se le ocurre legislar en esos términos, ¿verdad? Bueno, pero él encuentra en la Convención de Palermo un tratado que el Perú adhiere, que no se puede aplicar la ley aprobada por el Congreso porque esta, en primer lugar, beneficia a quien la ha promulgado, la ha emitido, y cita directamente a Valdemar Cerrón. Y señala que ese es un fraude procesal. Yo no puedo hacerme una ley para beneficiarme yo mismo.
en primer término. Pero además, citando la Convención de Palermo, dice que la ley tal como está aprobada es inaplicable en el Perú porque viola la Convención. Al eliminar todos los delitos que tienen menos de 6 años de pena y al eliminar modalidades delictivas. Porque no se determina en esta ley qué cosa es un mercado, qué cosa es una cadena de valor. Por lo tanto, la ley es un mamarracho, está mal escrita y no se puede aplicar. Y así los mantiene a los Cerrón por organización criminal en el caso los dinámicos del centro. Pero como ustedes saben, no es el único caso que tienen los Cerrón. Vladimir Cerrón está condenado, y su condena ratificada en el caso Aeródromo Huanca. ¿Okay? Su condena está sólida. Él es prófugo de la justicia. Eso es otra cosa. Pero que tiene una condena, tiene una condena. Y hay otro caso que se llama el caso Antalsis. El caso lo vincula con el asesor, ¿se acuerdan ustedes de los Humala, Martín Belaúnde Locio, que traficaba influencia promoviendo esta empresa Antalsis, incluso con él como gobernador de Junín? Para que vean que la justicia sí es imparcial, en ese caso ayer le dieron la razón. Por favor, el titular. En el caso Antalsis se anula la prisión preventiva contra Vladimir Cerrón. Se anula y se le ordena al juez que emita una nueva resolución porque había un vicio procesal. Entonces, no hay ningún lawfare, ¿no es cierto?, acoso judicial contra los Cerrón. Lo que tenemos hoy en el Perú es a los Cerrón en el poder, aliados del fujimorismo, aliados de APP, aliados de Avanza País y de Renovación y de Somos Perú, es decir, de los partidos que están en el Congreso y de Podemos, aliados para modificar la legislación penal en su propio beneficio, en el beneficio de sus organizaciones criminales, porque esas son las imputaciones que tienen. Bueno, ayer el Poder Judicial les dijo no. La sentencia del señor Chávez Tamariz no genera jurisprudencia obligatoria, pero marca un camino para todos los demás jueces a nivel nacional que tienen que resolver este problema. El problema de dejar en libertad a cientos de criminales que hoy están siendo procesados por organización criminal. Por supuesto, los Cerrón han dicho a través de su defensa lo siguiente, por favor, que van a apelar. Y están en su derecho, y ojalá que lo hagan, porque sería muy importante que esto suba hasta la Corte Suprema para que ahí sí, acogiendo los argumentos que se han ventilado ayer, esto se convierta en jurisprudencia obligatoria. Y por lo tanto se pueda revertir el efecto nocivo de una ley que lo único que hace es beneficiar a delincuentes. Nada más. Ojo, en el tema del allanamiento, esperemos también que algún juez encuentre también el camino para que en el momento en que se ordenen los allanamientos no sea obligatoria la presencia del abogado defensor, cosa que ya viene retrasando operativos a nivel nacional. Ese es el daño que ha hecho el Congreso. No lo pueden olvidar. No lo pueden olvidar. ¿Qué más tenemos en esta materia, por favor? Que hay más noticias. Bueno, Nicanor Boluarte y los Huayquis en la sombra están en medio, pero en medio de una audiencia de prisión preventiva que se va a renovar el próximo 30 de agosto, en el feriado. El juez Richard Concepción Carabancho también se tiene que pronunciar sobre el tema de organización criminal, que obviamente la defensa de los Huayquis quiere evitar. Pues acá tiene un camino, el camino que marca la sentencia del doctor Chávez Tamariz. Un camino en el que se invoca la Convención de Palermo para no exonerarlos de criminalidad organizada. Lo mismo con el caso Cócteles de Keiko Fujimori, donde también están pidiendo lo mismo. Todos están pidiendo que se les quite el tipo penal organización criminal, que es el más gravoso, ¿no es cierto?, que tiene penas más severas. La mera pertenencia a la organización criminal, aunque no hayas cometido un delito a través de ella, ya es un delito. Eso es lo que quieren desaparecer. Y eso es lo que ayer ha encontrado un camino, lo cual es una magnífica noticia. Por esto este bloque se llama Resistencia Judicial.
porque es a través de la interpretación de la ley y de las convenciones internacionales de las que el Perú es parte, que estamos encontrando amparo al Estado de Derecho. Nadie lo hubiera imaginado, la verdad. ¿Qué más tenemos? También algunas reacciones desde el Congreso de la República. La congresista Ruth Luque, bueno, evidentemente está proponiendo derogar la ley que beneficia al crimen organizado. No va a tener ningún éxito, eso estamos absolutamente seguros. ¿Por qué no va a tener ningún éxito? Porque esta ley ha sido aprobada por insistencia, perdón, no fue promulgada por el Ejecutivo, fue promulgada por el Congreso. Entonces, no va a haber voluntad en el Congreso para derogarla. Para que quede, además, yo creo, claro, como decían los terroristas, agudizando las contradicciones, ¿quién es quién? Porque acá tiene que quedar claro quién es quién. Este es un Congreso que ha, con su voto, facilitado el crimen organizado en el Perú, con el propósito de beneficiar a sus congresistas o beneficiar a sus líderes políticos. Y acá están las pruebas. Las pruebas, además de la resistencia judicial. Una más, antes de irnos a la pausa, que hay más información. Felizmente, el proyecto para fiscalizar a jueces y fiscales está teniendo alguna resistencia en el Congreso. Alguna. Pero es un proyecto también de la bancada de Perú Libre que controla la Comisión de Justicia. Valdemar Cerrón, les hemos contado esto antes, ha presentado un sinnúmero de proyectos que violan el Estado de Derecho para favorecer el delito. Y obviamente tienen que asaltar al Poder Judicial. Quieren crear una comisión permanente, ordinaria, dentro del Congreso de la República, de manera perpetua, para fiscalizar las resoluciones judiciales. Para fiscalizar resoluciones judiciales y fiscales. Un horror, una aberración jurídica, absolutamente inconstitucional, como muchas otras que tienen en cartera en la Comisión de Justicia. Se los digo nada más para que vean cómo viene la mano en el Congreso. Esta ley que favorece al crimen organizado, que se resiste en el Poder Judicial, no es la primera, pero vienen muchas otras detrás. Y mientras tanto, ¿el Ejecutivo qué? Bueno, hablemos del Ejecutivo, pero primero vamos a la pausa. Y muy bien, vamos a hablar de nuestro presidente del Consejo de Ministros. Algunos dicen que está en capilla, que se le está buscando reemplazo, pero vaya, que está luchando por su gabinete. Eso es impresionante. Ayer ha asumido la defensa cerrada del señor ministro del Interior, el señor Santibáñez, que debería estarse yendo, ¿no? O debería ya haberse ido. Pero esto fue lo que dijo. Veamos. Fiscal de la Nación dijo que no es nuestro amigo. Así no podemos luchar contra el crimen organizado. Al contrario, el señor fiscal de la Nación, que viene siendo atacado sistemáticamente por Santibáñez, por la presidenta de la República y ahora por Adrián Sen, lo que ha dicho claramente es que no puede ser amigo de quienes tiene que investigar. Principio básico de la separación de poderes. El fiscal de la Nación tiene que investigar el delito de funcionarios de muy alto nivel. Ministros, por ejemplo, congresistas, miembros de la Corte Suprema, presidente de la República. Porque así lo manda la Constitución. Si tuviera amistad con estos personajes, tendría que inhibirse de investigarlos porque tendría un conflicto de interés. Eso lo entiende un cachimbo, ¿no es cierto?, que está llevando deontología forense. Pero parece que el primer ministro se ha olvidado de sus clases de la universidad. ¿Cómo va a tener amistad con el fiscal de la Nación si lo tiene que investigar a él? Y al contrario, ese permanente celo por mantener a raya el conflicto de interés es lo que permite a un Estado de Derecho perseguir el delito, perseguir el crimen organizado. Pero hay más. Adrián dijo lo siguiente, que no hay que descartar. Tras la emisión de los audios de Culebra, ha dicho,
va a seguir en funciones. No se preocupen, es inamovible, ¿eh? El señor Santibáñez más firme que nunca. Y si ustedes tienen alguna duda, estas imágenes que vamos a ver a continuación son de hace unos minutos. La presidenta de la República se tomó la molestia de asistir a la presentación de un nuevo escuadrón policial, los halcones, no tendría por qué ir, pero fue para esto, para abrazarse con el ministro Santibáñez. No son enemigos, son amigos. Los enemigos están en la fiscalía. Esos son los enemigos. Para abrazarse. Y ha sido resaltado inmediatamente. Esto luego de que todo el Perú conociera, por boca de el señor ministro, que niega su voz, insiste en negar su voz, que la señora presidenta le pidió, hasta en 2 oportunidades, que desactive la DIVIAC. Hecho que es un delito, es decir, eso se llama abuso de autoridad. No se puede desactivar una unidad orgánica policial. El mismo Santibáñez se lo explica al capitán Culebra en la grabación que él insiste en negar. ¿Mm? Pero además le explica que ha engañado a la presidenta, porque no va a desactivar la DIVIAC, porque no se puede, pero para subir todo vale. Famosa frase. Para subir y para quedarse. ¿Por qué? ¿Por qué Santibáñez se siente tan sólido? Porque él sabe lo que sabe. Y si él se presenta como colaborador eficaz en el caso de la investigación abierta contra la señora presidenta por abuso de autoridad, saben lo que pasa, ¿no? Le van a dar la colaboración eficaz. Por lo tanto, la señora presidenta no tiene más remedio que abrazarse de Santibáñez, porque ella sabe que sabe. Él negará por siempre los audios, pedirá un peritaje del peritaje, la fuente, la matriz, dirá lo que quiera, mientras lo mantengan de ministro del Interior. Ahora, no es un cargo que dure para siempre, ¿no? Se supone que este gobierno termina en menos de 2 años. Pero todo el tiempo que dure Santibáñez dependerá de la administración de lo que él sabe que sabe. De ahí la presidenta va corriendo a abrazarlo. En cualquier otra circunstancia, ella se le hubiera pedido la renuncia a Santibáñez. En cualquier otra circunstancia. Justamente lo que prueba la protección de Adrián Sen, lo que prueba el abrazo de la presidenta, no es un respaldo gratuito, es un respaldo interesado. Porque él sabe. Y todos sabemos que sí es su voz. Aquí no hay Carlos Álvarez, no hay imitador. Todos sabemos que es su voz. Y de repente, con lo que sabe, le quitan de encima el proceso llamado la encerrona, que también es un proceso de abuso de autoridad. Lo último que necesita Dina Boluarte es un nuevo colaborador eficaz. Y el señor ministro va a fingir toda la enemistad del mundo con el fiscal de la Nación y con el Ministerio Público entero. Y él y Adrián Sen van a repetir una y otra vez que el Ministerio Público suelta a los delincuentes, que la policía atrapa. Una y otra vez. Lo cual es mentira. Y es una mentira bien fácil de demostrar. Bien fácil, mirando la cárcel nada más. De los casi 100.000 reos que hay en el Perú, la mitad no tienen condena. Porque además hay que entender algo. No es la fiscalía la que suelta a un delincuente, es el juez. Es verdad que el fiscal puede decidir no iniciar investigación cuando no encuentra elementos que lo lleven a creer que puede lograr una condena, porque el fin de la fiscalía es lograr condenas. Ese es su fin. Si yo creo que no voy a lograr una condena, no pierdo mi tiempo. Pero para eso soy fiscal, para eso tengo ese puesto. Para eso la policía hace otra función. Pero lo que vamos a ver es un ataque permanente del ministro contra los fiscales, que es el santo y seña para que Dina Boluarte esté tranquila. No va a ser colaborador eficaz. Tranquila, tranquila Dina, abrázate de mí.
Dos noticias finales que son muy importantes y que están pasando desapercibidas en medio de este lío. Uno, SUTEP está en huelga. Hay una huelga de hambre de la dirigencia, que ya tiene 6 días. Pero lo más importante es que si no se respetan los acuerdos presupuestales, el 30 de agosto se tiene que presentar el presupuesto nacional propuesta del Ejecutivo al Congreso. Si no incluyen los acuerdos con SUTEP, SUTEP se reúne, discute y probablemente apruebe una huelga nacional. Y vamos a ver si este gobierno aguanta una huelga nacional de SUTEP. La segunda noticia viene de Petroperú y es bien importante. Petroperú ayer ha sacado un comunicado firmado por los directores nombrados por la Junta General de Accionistas, que son directores, yo diría, bastante independientes. Y han vuelto a explicar lo que vienen explicando en varios foros hace meses. Miren, la situación de Petroperú es una situación de quiebra. Si estuviera en el sector privado, la estarían liquidando. Su falencia económica es notable y gigantesca, incluso para los estándares del Estado peruano. ¿Por qué? Porque se malmanejó. Problema grave. Y dos, porque se construyó una refinería que costó el doble de lo presupuestado y que no tiene forma, salvo que esperes muchos años, de recuperar esa inversión. Los directores plantean tres posibilidades. La primera es la liquidación. Simplemente la empresa se liquida. Se rematan sus activos, se pagan sus deudas, se liquida. La segunda es que se siga haciendo lo que se ha hecho, es decir, gastar dinero de todos los peruanos en seguirle metiendo a este agujero negro, que es más hondo que un pozo de petróleo, dinero que se va literalmente a la basura, porque sigue sosteniendo una situación de mal manejo. Los directores consideran, ya lo habían dicho antes, que esto es inmoral, y me parece la palabra perfecta para esta situación. Es inmoral que todos los contribuyentes del Perú sigan manteniendo el déficit de una empresa ineficiente, teniendo el Perú tanta necesidad, pero tanta. La tercera opción, y es la que ellos han propuesto, es que se contrate a una empresa de administración del más alto nivel internacional que dirija, planee, ejecute un plan de reestructuración que incluye la venta de activos, que incluye, ¿no?, la modernización de la gerencia, pero que además incluya la incorporación de un socio privado, es decir, alguien que esté dispuesto a invertir su plata y a recuperarla a muy largo plazo, que no sea el Estado peruano. Pero para que esto ocurra, tiene que haber un paquete legislativo detrás y, sobre todas las cosas, la voluntad del Ejecutivo, que hasta el momento no dice nada. Y este directorio ya tiene meses trabajando y insistiendo en estas propuestas de austeridad, ahorro, cambio de gobernanza. ¿Cuál ha sido la respuesta del Ejecutivo? El silencio, porque Dina Boluarte no es capaz de decidir, ¿no es cierto?, si convierte a Santibáñez en aliado o enemigo. Ese es más o menos su nivel de decisión en este momento. Y si no aprueban el plan, es evidente que estos directores van a renunciar, porque no van a ser parte de una inmoralidad. Han pedido una solución antes de fin de mes. Hoy es 28 de agosto. El mes acaba el 31. ¿Ok? Está a la vuelta de la esquina. Esto es el día sábado. Y después, seguramente el lunes de la próxima semana, si no hay una respuesta, presentarán su renuncia, lo que será una pena, porque creo que ha sido el directorio más sincero y más competente que ha tenido Petroperú en mucho tiempo, porque ha enfrentado la verdad. Una empresa atravesada de corrupción, mal manejada y con una inversión que jamás debió realizarse. Y estas son las consecuencias que hay que enfrentar. Muy bien, no quiero terminar sin antes mandar un saludo, un cariñoso saludo a Tacna en el día de su reincorporación a la patria. Gran fiesta para los tacneños. Muy bien, nos vamos, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Y tenemos a Prestamipe. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20,000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a Prestamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida
con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtenga un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Esto ha sido todo por hoy. Compartan este programa, compartan el abrazo de la presidenta con su ministro del Interior. Nos vemos el día de mañana.